cordial saludo. Vamos a hacer en este momento la exposición sobre la fase 2, caso Lola, del curso Teorías del Aprendizaje, grupo 401-302, raya al piso 1. Los integrantes, Carlos Alberto Fontalvo, Isabel Cristina López Barros y José Luis Martínez. A continuación, vamos a presentar el caso de Lola. Lola es una niña que se encuentra actualmente escolarizada, tiene 9 años de edad y a partir de cierta etapa ha venido presentando algunos inconvenientes, tanto en su comportamiento como en el aspecto social dentro y fuera del aula de clases con sus compañeros y docentes. Por lo cual, y después de que los docentes han realizado diferentes observaciones, han decidido organizar el comité académico para exponer su caso y buscar unas posibles soluciones a las situaciones que ha venido presentando la niña. Los docentes o el comité de convivencia está conformado por el director de grupo, el docente que remite el caso y que ha venido haciendo ciertas observaciones sobre Lola y el orientador de la escuela. A continuación, vamos a ir presentando cada una de las hipótesis que dentro del comité de convivencia han surgido sobre la situación del caso Lola. La hipótesis número 1 que ha surgido es la siguiente. Es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades y comportamentales podría estar asociado a un problema nutricionales. De esta hipótesis han surgido las siguientes preguntas. ¿Es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición? ¿Cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje de Lola? Los aportes que se han venido realizando a través de este comité, tanto el director de curso como la docente que remite el caso y el orientador son los siguientes. Vamos a ceder la palabra en este momento al director de curso para que nos dé su punto de vista sobre estas preguntas. ¿Es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición? Bueno, buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez. En este caso voy a asumir el rol de director de curso. Respecto a la hipótesis 1, sobre el interrogante número 1, puedo decir que posiblemente puede ser esta una de las causas, recordando que el aprendizaje conjuga factores internos y externos en la persona. Entonces, por lo tanto, podemos pensar de que este sea un problema de que Lola no está aprendiendo por la falta o por la nutrición, más específicamente. Respecto al segundo interrogante, ¿cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje de Lola? Pues la función cognitiva, lo que tiene que ver con la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, son el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. Dentro de los ambientales, la nutrición juega un papel fundamental debido a que tiene influencia directa en el desarrollo del cerebro de los niños en los primeros 5 años de vida. Es por eso que una mala nutrición o una desnutrición puede producir cambios estructurales y funcionales en los niños y niñas, sobre todo en esta etapa de sus vidas. Dentro de los principales problemas relacionados con el aprendizaje destacan los problemas de concentración asociados al cansancio a la hora de aprender, la malnutrición por ingesta de azúcares o comidas rápidas. Todo esto puede afectar la atención y fomentar la hiperactividad. Además, existe una correlación entre el factor nutricional y la aparición de algunos trastornos, como pueden ser los trastornos de aprendizaje.
Respecto a estas preguntas y la primera hipótesis, pude concluir que después de escuchar a todos los miembros del comité, se concluye que Lola puede presentar desnutrición y esta puede estar incidiendo en los procesos de memoria, concentración, atención y consecuencia en los procesos de aprendizaje. También se puede afirmar que Lola debe estar remitida de manera externa a nutricionista, que según la valoración que se realice, sobre todo el especialista, que es quien debe determinar si entra en el programa de rehabilitación nutricional. También el comité considera que por riesgo de desnutrición se debe activar la ruta con el ICBF para que esta entidad realice el respectivo seguimiento familiar. Este aporte lo podemos, es ratificado por la UNICEF, las actas de la Cumbre Mundial de la Alimentación, la FAO, la Declaración de los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2010. Gracias. Ok. Muy bien, ahorita pues le cedemos la palabra entonces a la docente que remite el caso. En este caso, he asumido el rol de la docente pues que ha remitido a Lola a este comité. Bueno, como ya lo ha dicho el compañero Carlos, dentro de las observaciones realizadas dentro del salón de clase, como docente remitente del caso, no puedo asegurar que Lola está presentando problemas nutricionales, pues que aunque se hayan hecho algunas observaciones, esta hipótesis no puede ser valorada por el docente, ya que como docente no estamos cualificados para emitirla. Lola entonces debe ser remitida a un nutricionista, quienes son los especialistas encargados de hacer la respectiva valoración. A pesar de que podemos observar de que ella está baja de peso, que a veces está soñolienta dentro del aula de clases, que bosteza, la docente que remite el caso no puede diagnosticarla como desnutrición hasta que ella no sea valorada. Si bien es cierto que si la niña no está alimentando y no está adquiriendo de los alimentos los nutrientes necesarios, su estado de ánimo, su fuerza muscular se van a ver afectados. Pero como observadora dentro del aula de clase solamente puedo realizar una remisión a los especialistas. En la segunda pregunta, ¿cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje de Lola? Bien es cierto que los niños en estas edades nutricionales y desde la etapa prenatal necesitan de una buena alimentación para que su cuerpo y todo lo que es la parte neuronal vayan formándose adecuadamente. Si un niño en esta edad, en estas edades iniciales, no está absorbiendo o recibiendo de los alimentos todos los nutrientes, vitaminas, hierro, yodo, necesarias para la buena formación del cerebro, su estado de ánimo y sus procesos cognitivos y motrices se van a ver afectados. De allí que es importante que Lola entre desde este momento a ser valorada por un nutricionista para que él sea quien realice la remisión necesaria y ella pueda ingresar, si él lo considera así, a el plan de alimentación. Cedemos entonces en este momento la palabra al orientador del colegio. Cordial saludo, mi nombre es Carlos Fontalvo. En esta situación, pues, se lee el orientador. A la pregunta que si es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición, hay que recalcar desde el punto de vista del orientador, el rector, los directores, que cuando el niño entra a una institución, por lo general, lo primero que se hace es mirar el estrato sociocultural del niño. O sea, si son estratos 1 y 2, que por general ese tipo de estratos que presentan las instituciones, se presenta este tipo de dificultades, falta de nutrición. Entonces, el orientador, cuando ve esta situación, obviamente valora y toma planes de acciones. Uno de los planes de acciones es por lo general que algunas instituciones manejan comedores institucionales. Lo más factible en este caso, como orientadores, es en ese plan de acción que se toma con todas las personas o dirigentes en la institución, cuando se convoca esta reunión, es someterla o ponerla en
un plan de nutrición. ¿Y cuál es el plan de nutrición? Ponerla en un comedor institucional que manejan por lo general por instituciones públicas. Si esta niña está en un colegio privado, pues allá se valoraría otro tipo de circunstancias para mejorar de pronto esas conductas o esa posición que tiene dentro del aula de clase. Porque si bien sabemos que de pronto uno de los factores en la cual el niño presenta dificultades en el rendimiento académico, en la aprehensión del conocimiento, es la nutrición, la falta de alimentos, en la falta de alimentos, de alimentación que se presenta de pronto en su casa. Muchas veces estos niños vienen sin comer de la casa al colegio y bueno, se le presenta innumerables situaciones en las cuales la adversidad en la aprehensión es un factor importante. Por eso en el plan institucional PEI, por lo general, eso en cada institución debe estar contemplado esto. O sea, para este tipo de acciones que se deben de tomar para mejorar este tipo de situaciones que es el pan de cada día en todas las instituciones. No solamente Lola. Todos los alumnos presentan este tipo de dificultad y sobre todo los estratos 1 y 2, que por eso son donde presenta mayor dificultad y sobre todo los profesores ahí en este caso, tomar las mejores decisiones y reunirse con el coordinador, el profesor encargado y sobre todo el orientador, quien va a ser ahí la persona que va a guiar para llevar estos procesos a mejorarlo. Así es, compañero. Hay que tener muy en cuenta el estrato sociocultural de donde viene la niña, porque eso puede estar influyendo Sí, claro. grandemente dentro de su proceso de nutrición. Es más, en los colegios eso debe estar contemplado. Siempre cuando el niño entra al colegio, lo primero que se hace es mirar el estrato y ahí donde toman plan de acción. Muchas veces los profesores juzgan a los niños por el bajo rendimiento, pero muchas veces uno no sabe de dónde viene esa dificultad, que ya son factores externos. Por eso muchas veces en esos comités donde se evalúan muchas cosas, hay factores que influyen y bueno, hay que saberlos trabajar y darle las mejores soluciones. Claro que sí. Y el consumo para los niños en estas edades de una buena alimentación, de frutas, verduras, es muy necesario para que ellos puedan absorber los nutrientes, como ya lo había mencionado anteriormente, el hierro, el yodo, que son nutrientes esenciales en esta etapa de formación de su cerebro. Y sobre todo que tiene 9 años, figúrate. Sí, es La una niña de niña que 9 años, todavía está en sí, proceso de crecimiento y desarrollo. el proceso de crecimiento, claro. Un niño, un adolescente, pero una niña, pues el colegio como tal tiene que tomar medidas ahí en este caso y bueno, y como dices tú, tiene que tener proteínas, hierro, yodo, como dices tú, y pues igualmente este tipo de nutrientes son los que fortalecen y liberan de pronto toxinas para que el niño se aprecione el conocimiento. Porque puede que Lola sí esté consumiendo los alimentos en casa, pero de pronto no esté teniendo una dieta balanceada. Por eso allí También. también se sugiere, y creo que también está contemplado en todo este programa de alimentación que hay para los niños de 0 a siempre, que los niños en estas edades y en estos centros cuentan o deben contar con un profesionales encargados no solamente en la parte Sí, psicosocial, sino también la parte de nutricionistas un para que puedan también nutricionista, claro. ayudar en esta parte, porque no solamente es necesario tener un comedor, también es importante que esos niños que asistan a esos comedores, ¿Qué es pues lo que también es? Sí, sean, exactamente. exactamente, tengan todo ese proceso de crecimiento y desarrollo que necesitan en estas edades. Entonces, creo que allí la conclusión del comité es que pues Lola debe pasar allí por un nutricionista que pueda ser remitida y que pueda entrar al plan de nutrición siempre y cuando pues sea allí valorada y sea necesario por la nutricionista encargada de verla allí. Hay que velar entonces para que Lola
no les sea vulnerado allí el derecho a la alimentación y que esta alimentación sea balanceada. Pues vamos entonces a la hipótesis 2. Sí, sí, claro. Bueno, la hipótesis 2. Es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clase, los compañeros y los docentes, con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño del Lola. A partir de esta hipótesis surgieron dos interrogantes. ¿Es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada? Desde mi punto de vista, para el estudio que se nos presenta, la motivación es uno de los factores que puede estar relacionado con el proceso de aprendizaje de Lola. Sin embargo, cabe anotar que tanto factores internos como externos son analizados de manera, no son analizados de manera aislada, sino correlacionalmente y de causación. Es decir, uno va acorde al otro, uno está íntimamente ligado al otro. No podemos descartar de que esta situación vayan de la mano. En cuanto al segundo interrogante, ¿cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje? La motivación tiene varios efectos sobre el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Dada la particularidad del caso de Lola, la motivación que permite el autoinvolucramiento en su proceso de aprendizaje puede verse afectado al estar en un curso con niños cuyo proceso metacognitivo está por debajo o por encima de las expectativas de ella. En consecuencia, la motivación no dirige el comportamiento de Lola a objetivos completos, es decir, no actúa en consecuencia a lo esperado de sí misma. Por el contrario, factores estresantes producidos por el deseo de inclusión a sus compañeros, conduce a un mayor esfuerzo y gasto de energía frente a la tarea que al final le terminan generando apatía, aburrimiento y posible deserción de la escuela. Acorde a David Ausubel, la motivación es un aporte importantísimo para el aprendizaje significativo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Entonces, como docente remitente del caso, he estado pues muy al pendiente observando cómo ha sido la interacción de Lola dentro del aula de clases con sus compañeros, ya que el trato y la integración social que tiene un niño de esta edad dentro del aula de clase es muy importante. Allí como docente, pues he estado al pendiente que Lola no esté siendo rechazada ni que esté siendo objeto de bullying entre sus compañeros, pero aún así ella en ciertos momentos de la clase no muestra interés por aprender, se le ve un poco distraída, recostada sobre su pupitre, se le pide que inicie a hacer las actividades y no las hace. De allí que me he acercado un poco más a ella para evaluar si realmente Lola no está aprendiendo porque no esté manejando los conceptos. Una de las situaciones en las cuales a veces los niños dentro del aula de clase se muestran desmotivados es porque a veces tienen falencias en el manejo de algunos conceptos, de algunas temáticas, y al ir avanzando el maestro en el aula de clase, esos niños que no manejan los conceptos o que no tienen esas habilidades como los demás, se van quedando atrás porque les da pena de pronto preguntar, alzar la mano, pedir una nueva explicación, porque piensan que van a ser rechazados o que el docente dentro del aula le va a decir que ya explicó. Estas situaciones son las que conllevan a veces a la desmotivación dentro del aula de clases. A veces los niños no dan lo que deben dar porque tienen falencias en el manejo de los conceptos o en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Entonces, la relación entre motivación y aprendizaje es un niño que está motivado, un niño que siente que está manejando los conceptos, un niño que se siente aceptado dentro del aula de clase, es un niño que va a potenciar esos aprendizajes, un niño que es tenido en cuenta dentro del desarrollo de la clase.
porque puede pasar también que si el docente dentro del aula de clases no le da la participación a los estudiantes, sino que la clase es monótona, él es todo el tiempo el quien la dirige y los estudiantes no participan, puede suceder lo que está sintiendo Lola en estos momentos, se siente desmotivada. Entonces, allí como docente que remite el caso, creo que Lola tiene que ser incluida dentro de los procesos, darle participación dentro del aula de clases y hacer un proceso con ella de retroacción, ahondar por qué Lola no está aprendiendo, por qué Lola se siente desmotivada, e indagar si realmente esa desmotivación es a causa de que Lola no esté manejando los conceptos y las habilidades necesarias para el curso en el cual se encuentra. Cedemos el paso entonces al orientador. Bueno, en base a esta situación, pues tanto el director de curso como el docente que remite, pues tienen ese tipo de dos opciones que son válidas, y es el pan de cada diario. La primera, donde el director del curso dice que puede suceder que puede ser factores como maltrato o el bullying que afectan de pronto el comportamiento, el rendimiento del alumno porque se siente desmotivado, ya que de pronto no quiere venir al colegio, no quiere hacer tareas, porque igualmente va a encontrar algunos alumnos o algunos compañeros que no le van a facilitar este proceso. Y de pronto el otro, donde dice la profesora remitente, donde dice que puede ser la falta de la motivación, puede ser que de pronto no entiende algunos conceptos, se le hace muy difícil. Pero en este caso el papel del orientador más que todo se enfrasca más que todo en el comité de evaluación. Es cuando hay el orientador, en base a la postura de cada profesor, mira si Lola presenta dificultades en algunas materias como en otras no. Eso puede suceder. Le puede ir mejor en matemáticas que en español. Le puede ir mejor en sociales que en inglés. Y de pronto ahí tiene que ver mucho de pronto la motivación del docente hacia con la asignatura. Es un factor importante. Si este caso está sucediendo ahí, pues tocaría en ese comité hablar con el docente, donde presenta, en este caso, la que remitió a la Lola, esa dificultad, y mirar que si busca algunas estrategias, una estrategia de aprendizaje, que le faciliten de pronto la aprehensión del conocimiento. Porque igualmente sabemos, y esa es la segunda pregunta, donde dice que si motivación con aprendizaje están ligados, pues claro que sí. Uno de los factores que más influyen en el aprendizaje es la motivación. Si el alumno no está motivado, no aprende, punto. Porque igualmente no quiere expulsar el conocimiento ni tampoco extraerlo. Entonces, en este caso, pues lo primero que se debe hacer es, pues, el comité pues, de evaluación, que se hace por lo menos quincenalmente, se hace mensualmente para mirar el rendimiento del alumno, porque igualmente en las instituciones los comités no se hacen cada vez que se termina el periodo, se hace por lo general, muchas veces hace 15 días, se hace quincenal. Y si la niña está presentando ese tipo de dificultad, pues lo primero que se tiene que hablar con los profesores, evaluarlo y mirar si es de manera general. Porque si ya de manera general ya es un caso muy particular, donde ya merece otro tipo de estudio, un acompañamiento del parte orientador, a reunirlo independientemente en horas externas y hacerle una prueba diagnóstica. A ver si ya son factores que están totalmente independientes del aula de clase. Esa es mi postura, o que pienso yo como orientador. Ok, compañero. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la hipótesis número 3. Compañero José Luis, tiene el audio desactivado. Gracias. Hipótesis 3. Es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones,
la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Tenemos el interrogante: ¿cómo afecta en el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres? Pienso que sí afecta. Afecta sobre todo la capacidad o la calidad de acompañamiento suministrado por los padres hacia sus hijos, puesto que cada asignatura requiere de unos mínimos para desarrollar las competencias que cada estudiante necesita. Entonces, pienso que es fundamental. Independientemente de las capacidades que tenga el hijo o el niño, pues es primordial de que los papás estén siempre con ese pequeño acompañamiento o gran acompañamiento para que los hijos se sientan pues más cómodos y poderle brindar a los niños un poco más de conocimiento que muchas veces en los salones de clase no logran percibir de un todo. Por eso pienso que es importantísimo que los padres tengan por lo menos un nivel de escolaridad básico para poder ayudar a sus hijos. Claro que sí, como docente del caso he observado que Lola en varias ocasiones sus tareas están un poco descuidadas, el manejo del espacio, del renglón, a veces trae tareas sin finalizar y él me cuenta que a veces su mamá poco le puede ayudar porque no maneja bien los procesos de lectura o le manifiesta que no sabe matemáticas. Entonces, allí el hecho de que sus padres no la puedan ayudar, no la puedan orientar de la manera más básica, afecta su proceso educativo, afecta su comportamiento y de una u otra forma, pues también la parte emocional también se ve afectada. Bueno, en este caso, como orientador, pienso yo que en gran parte, no en todas no en todos los casos, porque de pronto hemos visto que hay alumnos excelentísimos, que de pronto los padres, el grado de escolaridad ha sido mínima, pero de pronto lo que hay que mirar en estos casos muchas veces es la formación que de pronto le da ese padre ahí al alumno, al niño. Y si nos podemos ver ahora en esta época de pandemia, en la cual prácticamente los niños prácticamente trabajaron desde casa. Y muchas veces esos padres de familia de pronto no presentan ese acompañamiento, de pronto a nivel intelectual, podría decir así. No es el termómetro que de pronto podemos evaluar eso. Yo digo más que todo, lo que influye ahí es el acompañamiento del padre como tal. En el estar motivándolo, lo está incentivando a estos procesos pedagógicos. Por eso es muy importante en las reuniones de padres de familia en las instituciones, el orientador, el coordinador, profesores, hablar mucho con el padre de familia y ser como ser esa persona que motiva, que está ahí formándolo, que está ahí incentivándolo al conocimiento. Desde el punto de vista del orientador, eso de pronto es la faceta que tiene el orientador. Incentivar al padre a que encamine esos procesos, porque obviamente si el padre no está acompañando en este proceso, se pierde el hilo conductor, porque este proceso es tanto aquí en el colegio como en casa. Así es, Entonces, pues, compañero. sí, Y hay un hilo, tiene que haber un hilo conductor ahí, un hilo así es, el conductor acompañamiento de los y el padres acompañamiento del padre. Y es importante. eso se tiene que darse sobre todo en las reuniones de padres de familia. Si el padre es muy indiferente, es muy precoz su grado de escolaridad, pues ahí el orientador tiene que, en este caso, pues darle unas charlas, trabajar en un grupo de padres de familia, por lo menos existen grupos de padres de familia en los colegios, y ahí se ayudan. En estos momentos existe mucho en los WhatsApp, en Facebook, existen grupos de padres de familia donde ahí se asimilan los procesos, ahí se entiende mejor. De pronto el padre de familia aquí no entendió, se va al grupo y de pronto le puede aclarar y llegarle
a la aprehensión al niño allá en casa. Entonces, pues ahora con la tecnología, pues hay muchos factores que están influyendo para que el niño en casa, pues, encuentre todas las herramientas. Entonces, ahí yo concluyo que de pronto, bueno, sí puede suceder algo, pero aquí de la institución, desde el punto de vista orientado, se pueden hacer muchas cosas para trabajar ese tipo de situaciones. Ok. Bueno, dentro de otra hipótesis tenemos la número 4. Es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas debido a que posiblemente el origen de sus dificultades sea asociado a una falta de acompañamiento familiar. Esta hipótesis 4 está muy relacionada con la hipótesis 3. ¿Es válido suponer que Lola tiene una discapacidad cognitiva? Bueno, en este punto, como Lola, pues a pesar de que en casa no está teniendo un acompañamiento familiar adecuado, no podemos diagnosticarla todavía que Lola tiene una discapacidad cognitiva. Antes de llegar a este paso de diagnóstico, Lola debe pasar por una serie de pruebas que dentro del aula de clases el docente no está en capacidad de manejar para emitir un juicio de que Lola está teniendo como tal una discapacidad cognitiva. Se pueden presentar dentro del aula de clase que Lola no esté manejando bien algunos procesos, porque de pronto no está teniendo el acompañamiento familiar en casa. Entonces, allí hay que hacer un proceso, retroceder, mirar cuáles son las causas, hacerle ese acompañamiento, volverle a explicar y mirar dónde estaban las debilidades por las cuales Lola no estaba aprendiendo bien. Si esas debilidades continúan o se van haciendo un poco más fuertes, allí el docente como observador dentro del aula de clase juega un papel importante, porque los niños la mayoría del tiempo pues las pasan en las escuelas. Allí como docente tenemos una gran responsabilidad que es observar cómo aprenden nuestros estudiantes, observar cómo desarrollan ellos sus habilidades, pero no podemos diagnosticar como tal. Pero esas observaciones, si las remitimos adecuadamente al orientador de la escuela y llevamos un diario de campo de cómo van siendo ese avance de Lola, cuáles van siendo sus dificultades más arraigadas, eso le va a servir al orientador de clase de la escuela para remitirla de manera externa para que un especialista sea quien pueda diagnosticar una discapacidad cognitiva, porque puede que la niña esté presentando debilidades en el manejo de algunos conceptos y lo que requiera realmente sea un refuerzo acompañadas de unas tutorías personalizadas. De pronto allí, ¿qué opina el compañero orientador? Bueno, yo descarto que sea válido una discapacidad cognitiva, porque cuando el alumno entra al colegio, el alumno tiene una hoja de vida, tiene su hoja de vida en coordinación. Entonces, si el niño tiene problemas cognitivos, el padre de familia como tal debió de pronto en esos datos que le dio tanto a coordinación como al orientador, darlo a entender y a partir de ahí tomar una acción. No, no en este caso como tal, ya a mitad del año como tal o en el primero, segundo, tercer periodo, pues se diagnosticó un problema cognitivo, sabiendo que ya de pronto de antemano, pues el padre de familia habrá dicho que en ciertas circunstancias el niño está bien. Si eso ocurre, ya ha sido un problema más que todo de los padres, no diagnosticar este caso a tiempo. Otra cosa que puede suceder es que en estos momentos existe inteligencia múltiple. Hay inteligencia múltiple dentro del salón de clase. Muchas veces el alumno no aprende de igual como aprende otros niños. De pronto hay que mirar, desde el punto de vista como orientador, mirar si el profesor está utilizando las mejores estrategias o qué tipo de modelo pedagógico está utilizando. Porque muchas veces el alumno no asimila con un examen. Muchas veces el alumno no responde con una pasada del tablero o una exposición porque es penoso.
De pronto hay otro tipo de mediciones, en este caso, en la cual el, 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 el profesor valore de la mejor manera al estudiante. Entonces, eso hay que mirarlo. El profesor en estos momentos, además de ser un educador, tiene que ser una persona integral y tiene que diagnosticar qué forma hay que llegar al niño para que logre sus competencias. Entonces, en ese orden de ideas, pues, lo primero que se tendría que mirar si el profesor está valorándolo bien. Si en este caso repercute y él de pronto es el único que de pronto está presentando este tipo de dificultades, pues ahí sí se podría remitir a orientación y hacerle unos test en la cual medir el grado de cognitivo que tenga para mirar si este niño que está aquí tiene las facultades para este grado en particular. Entonces, eso me tendría que reunir con profesores y tomar un juicio en este caso, si se está sucediendo. Bueno, entonces lo dejo acá con el docente a ver qué postura puede dar o punto de vista referente a esta hipótesis. Pues como digo, como director de curso, pienso que no tiene una discapacidad cognitiva. No, no. Sí, sí, eso no, Eh, no. exactamente. Independientemente de los factores que influyen en ella, en las cuestiones comportamentales asociadas a muchas emociones que ella tiene, o sea, podemos revisar bien el caso y nos damos cuenta que en cuanto a la capacidad intelectual de Lola, es igual a la de los niños que están dentro del salón de clase junto con ella. Por lo tanto, no podemos determinar así de, pues, a primera vez que ella tenga ese trastorno de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, yo particularmente lo descarto. Bueno, listo. Vamos con la hipótesis número 4. Número 5. Bueno, 5. Bueno, ya finiquitamos con la hipótesis número 5. La hipótesis 5 dice que si es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. A esta hipótesis salimos con esta pregunta. Dadas las acciones que realiza de manera involuntaria Lola, ¿es posible indicar que tiene un trastorno de comportamiento que debe ser tratado adecuadamente? El docente remitente que podría recomendarlo en este caso en particular. Bueno, Lola, dentro de su desarrollo dentro del aula de clases, se le observa que en muchas ocasiones le cuesta controlar un poco sus emociones, le cuesta mantenerse en su lugar de trabajo para realizar las actividades, se distrae eh, constantemente, se muestra pues un poco apática a las relaciones, a cuando se le llama de pronto la atención, hace gestos poco adecuados. Allí, dentro de esta hipótesis, como estas acciones, ella no está teniendo el control de ellas y han sido de manera repetitivas, eh, puede que Lola esté presentando un trastorno en su comportamiento dentro del aula de clases. Digo puede ser porque como docente dentro del aula de clase, ya lo había manifestado anteriormente, no estamos en la capacidad de diagnosticar si somos observadores, pero no podemos diagnosticarla como tal que ella esté presentando pues un trastorno en su comportamiento. Los indicios y las observaciones que dentro del aula de clase se han podido realizar indica de que sí, pero como ya lo hemos visto en las hipótesis anteriores, tenemos que analizar cada una de estas situaciones que se han venido presentando, el entorno familiar y social, si está recibiendo una alimentación adecuada, cómo está haciendo su interacción dentro del aula de clases con sus compañeros, con los docentes, si en realidad Lola tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para estar en el grado donde se encuentra. Todo esto debe ser analizado y de allí debemos sacar algunas conclusiones para que
Lola pueda ser remitida a un especialista y sea él quien, a través de diferentes pruebas, nos pueda decir, Lola, si está presentando un problema de comportamiento y ese problema de comportamiento lleva a que de pronto presente algunas dificultades en su atención y por ende su rendimiento académico no es el adecuado en estos momentos. Y sea él en compañía de todo el equipo psicosocial de la escuela quien nos pueda dar las pautas necesarias para poder trabajar con Lola dentro del aula de clases. Y de allí poder sacar a esta niña, que es una niña apenas de 9 años, poderla sacar adelante dentro de su proceso de formación integral. Porque la escuela no solamente está llamada a llenar de conocimientos a los niños, sino también de formarlos de manera integral en valores, en la forma de cómo comportarse, y de allí que el acompañamiento del equipo psicosocial dentro de las escuelas hoy en día es muy importante. Y el director del curso, ¿qué nos comentaría para esta hipótesis, la situación que Para se la presenta? hipótesis, para la ¿Sí? hipótesis 5, posiblemente, posiblemente porque dentro del caso de Lola, hemos visto que tiene algunos, o sea, según los criterios de diagnóstico del DSM-5, DSM-5, pues Lola tiene algunos rasgos que pueden determinarse de tal manera. Pero como dice acá la docente, eso no lo podemos determinar nosotros. Hay que hacerle previas evaluaciones que nos indiquen si Lola puede tener este posible trastorno. Pero no es algo que nosotros podamos pues confirmar. Todo tiene su proceso, tienen que hacerle sus respectivas evaluaciones y de dictaminar si ella sufre del trastorno. Bueno, para esta situación, lo primero que hay que mirar es que Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, hace 2 años y medio sacó un decreto en la cual llama a la inclusión, la inclusión de este tipo de población que presenta trastornos del comportamiento. Uno de los principales es el autismo. Muchos niños en estos momentos, sobre todo en colegios primaria, secundaria, tienen problemas de autismo y el profesor, en compañía con todo su cuerpo de docente y directivo, pues hay que utilizar las mejores herramientas para trabajar este tipo de situaciones de inclusión. Ahora ningún niño es diferente, todos los niños son iguales. Y entonces la tarea del profesor encaminada sobre todo con el orientador, que es el encargado de dar las pautas en este tipo de circunstancias, pues es muy importante porque es un trabajo que se va a hacer independiente al resto de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en cierto modo, pues son niños que presentan una serie de dificultades y de pronto el trabajo que se hace no es el mismo que se va a hacer con el resto de estudiantes que probablemente presentan. Entonces, si Lola presentara este tipo de situación, ¿qué puede ser? Lo primero que se haría cuando el docente remite a Lola a coordinación, a orientación, es llamar al padre de familia y preguntarle desde allá si ese niño, si Lola presenta este tipo de dificultades. Y si fue así, ¿por qué no hizo un comentario, no dio un diagnóstico para que se tomase un plan de acciones desde el inicio, comienzo del año lectivo? Si eso sucedió, pues tendrían que tomar un plan de acciones y trabajar en base a qué tipo de trastornos tiene el niño en particular. Si ya sea autismo, Asperger o otro tipo de trastornos que son múltiples. Son múltiples que pueden. Y el docente tiene que saberlo manejar y buscar las estrategias pedagógicas para llegar a este tipo de conocimiento. Entonces es un trabajo bastante difícil. Compañero, como decía anteriormente, como Lola presenta algunos rasgos que la relacionan con algunos problemas de aprendizaje y comportamiento, Sí. de los que aún desafortunadamente se desconoce el origen,
se debe remitir al docente orientador, facilitarle toda la información que tenemos acerca de Lola, para que él pueda redactar su informe y nos pueda dar, como te digo, esa valoración final, que es la que estamos buscando para saber si Lola Exactamente. está presentando este trastorno. Sí, pero de antemano se tendría que llamar padre de familia, sí. Exactamente, sí, claro. Claro, porque, sí, claro, porque Es importante que el padre de familia... de un diagnóstico Exacto, es anteriormente. importante que el padre de familia tenga conocimiento de lo que se quiere hacer con Lola. Es muy Claro. importante. Sí, claro. Puede pasar también que muchos de estos niños que están en nuestras escuelas, aún así los papás desconocen o tienen un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños pueden ir presentando a partir de que tienen 2, 3, 4, 5 años, presentar muchas de estas características que está presentando Lola, pero todavía no pueden ser diagnosticados. En la edad que tiene Lola, que son 9 años, ya sí puede ser diagnosticada con un trastorno, ya sea de comportamiento, y por ende ese trastorno del comportamiento puede incidir tanto negativa como positivamente dentro de su aprendizaje. Y puede que dentro del nivel socioeconómico donde se encuentre Lola, que también habría que entrarlo a estudiar, puede que sus padres no se hayan dado cuenta que Lola esté presentando una alteración de su comportamiento y puede que estén viendo sus comportamientos o su actuar de manera normal, o que estén siendo atribuidos a otras situaciones que se estén presentando dentro del ámbito familiar o dentro de su ámbito escolar. Entonces, puede que de pronto aquí los padres estén desconociendo la situación de Lola actualmente. Entonces, Pero en este caso, ellos en este momento no podrían darnos a nosotros y decirnos, Lola tiene este diagnóstico como tal. Y si bien es cierto, también tenemos que mirar allí un poco la parte emocional de estos padres que, como lo decía el compañero, hoy en día son muchos los niños que son diagnosticados dentro del espectro autista, pero también dentro de los padres de familia hay un proceso que se llama negación, la no aceptación de que sus niños que han sido diagnosticados dentro de estos procesos. Y muchos de estos padres de familia ocultan esa información importante a los docentes, no la llevan a la escuela. ¿Y por qué no la llevan? Porque temen de que sus hijos sean rechazados o sean excluidos de la escuela porque estén presentando este tipo de situaciones. Entonces, allí también habría que comenzar a hacer un trabajo muy importante desde el Departamento de Orientación, tanto en el ámbito familiar, sobre todo comenzando desde allí, porque muchos padres entran en ese proceso, niegan a la escuela todas las situaciones que se estén presentando por el temor como padres de que sus niños sean rechazados. Entonces, allí como docentes tenemos una gran responsabilidad dentro del aula de clases, y como lo decía anteriormente, nosotros no podemos diagnosticar, pero sí somos grandes observadores de las conductas de los niños, y hoy en día que los niños entran a tempranas edades al colegio, somos grandes observadores de todos esos comportamientos, porque esos son comportamientos que van alertando diferentes situaciones que pueden irse presentando o acrecentando a medida que los niños van creciendo. Y como les decía anteriormente, un niño de 4, 5, 6 años no puede ser todavía diagnosticado definitivamente. Pero en la edad que tiene ahorita Lola, y después de que todo el departamento psicosocial y los pues, especialistas en neurología le hagan sus diagnósticos, puede que Lola sí esté presentando, por todos los comportamientos anteriores, puede que ella sí esté presentando algún trastorno del comportamiento, y ese sea realmente lo que está incidiendo dentro del aula de clase, tanto en la parte emocional como en la parte de motivación sobre el aprendizaje. excelente Exactamente. intervención, compañera. A partir de los 7 años ya se le puede empezar a hacer a diagnosticar si Lola sufre de pronto de algún trastorno. Esa ruta la tiene que activar la institución, que facilitándole toda la información sobre todo para activar la ruta con la EPS,
que es quien va a darnos un diagnóstico, ya sea que confirmando o desestimando el posible trastorno que pueda tener Lola. Y aparte de eso, si en caso de que sea, pues desafortunadamente algo confirmado, hacer un plan de tratamiento que va algo muy mancomunado entre la escuela y los padres de familia. Sobre todo es importante que esa unión entre escuela y padres de familia para que eso pueda llevarse a cabo y pueda salir adelante. Así es, compañero. Muy bien. Bueno, yo creo que con estas intervenciones, creo que podemos culminar la actividad. Sí, damos por finalizado el comité académico y entonces dentro del plan de acción vamos entonces a remitir a Lola de manera al equipo psicosocial para que comience este equipo a trabajar con ella y sea quien, pues, después del estudio que ellos hagan con Lola y de todo su seguimiento, sean quien puedan de pronto darnos a los maestros que estamos trabajando con ella todas las herramientas y las estrategias de cómo entrar a trabajar con Lola para ir superando poco a poco todo este momento de comportamiento y toda esta situación académica que la niña está presentando. Entonces, estamos por culminado nuestro comité académico. Damos las gracias pues a todos los compañeros que han estado presentes en este comité. Gracias por sus aportes. Gracias a usted, compañera. Gracias, compañeros.